Continuamos en punto final. Mónica, maestro, nos quedamos, un poquito en el aire en torno a quién en realidad se afecta y se beneficia. Sigue siendo este doble discurso en el que se está tratando de justificar un accionar en el que, sin caer en esta paranoia o en estas paranoicas teorías de la conspiración, que estamos condicionados a un orden global o a un orden mundial de gobierno y de intereses, que si escalas lo suficientes, llegas a 2 o 3 personas que controlan todo. No nos tenemos que ir tan lejos. Existen realmente mecanismos que lo demuestran, si observamos con suficiente atención, como son los mecanismos de manejo del dinero internacional, precisamente el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? El Banco Mundial que tiene el Banco Interamericano desde luego de Desarrollo, una injerencia importante en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Todas estas instancias manejan precisamente y deliberadamente un perfil muy bajo mediáticamente, porque tampoco es bueno llamar la atención. Decía el escritor chapaneco Juan de la Cabada que no hay mejor forma de ocultar algo que poniéndolo a la vista de todos. Ahí está, se está debatiendo algo que no debemos perder de vista. Se va a hacer, la reforma energética es inminente. Entonces lo que necesitamos es abordar con responsabilidad el qué va a pasar con nuestro país y qué debe hacer cada uno de nosotros. Si hay que, sin sonar incendiario, ampararse, manifestarse, aceptarlo y esperar resultados. Entonces yo creo que ejercicios como este realmente deben ir encaminados a generar un contexto de criterios para la sociedad, para saber qué es lo que procede colectivamente ante decisiones que están tomando por nosotros, que van a trascender a tantas y tantas generaciones en nuestro país. Pues sí, indiscutiblemente. El problema es que en una democracia te dejan votar y votas libremente, pero no gobiernas, ¿eh? Claro. Gobierna un selecto grupo. Es una ilusión óptica nada más. Nada más, ¿no? Es un espejismo. Claro. Entonces, y después te dicen, ahora sí, dale seguimiento a tu diputado y a tu presidente y a tu gobernador, pero yo creo que solamente correteándolos, porque nunca nos podemos alcanzar, nunca nos hacen caso, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, apenas el día de antier, platicando con un grupo de senadores en México, que también me reúno de vez en cuando con estas gentes, uno de ellos me decía, mira, no es posible, ve la desigualdad. Esta plataforma petrolera, que es de un grupo de mexicanos, le pagan $100,000, por decirte algo, diario, hacen los niveles de perforación, y estas otras plataformas, que hacen lo mismo que esta, y en el mismo sitio y lo demás le pagan $130,000. Entonces, esos $30,000 de diferencia, o se los embolsa solamente el empresario, o está ligado con un grupo pues de funcionarios y de políticos que protegen ese contrato especial. Y en lo mismo te vas dando cuenta de cómo están las cosas. Se han hecho estudios, hicieron estudios para determinar que sí va a ser la nueva petroquímica allí en el estado de Hidalgo, ¿tú recuerdas? Y si llegó a la conclusión que era más importante hacerla y rápido y obtener los recursos propios de la propia empresa petrolera de Pemex para desarrollarlo, que esperar a que siguieran aumentando los precios de combustibles y de energéticos en el país. Y sin embargo, así como magia, no se hizo nada, se compró el terreno, se medio bardeó, todavía no se termina la barda, pero ahí está. Y perdimos 4 años. Sí, ya estuviéramos a punto de inaugurarla. Pero no se castiga a nadie. Pero ahora no, claro, ¿cómo se va a castigar? Se están haciendo bien al las único cosas. que castigaron fue a Díaz, aquel exdirector de Pemex, Díaz Serrano, pero lo castigaron porque hubo un pleito en la sucesión presidencial. Y lo tenían tan castigado que tenía cancha de tenis en el penal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cosas. Yo te insisto, el gran problema que tendríamos que hacer primero un análisis, tanto los políticos, los partidos de oposición, en lugar de estarse hincando, doblegando y maiciando como lo hacen permanentemente,
y se pusieran a hacer un análisis de cómo está el nivel de corrupción en la administración de Pemex, en el área administrativa, en el área operativa, en el área de exploración, en el área de explotación, y además cómo está todo eso ligado con los intereses de los sindicatos y de las empresas. Teniendo ese primer estudio, yo te aseguro que vamos a encontrar que de la gran suma de recursos que recibe Pemex, un 40, un 50% va a bolsillos particulares de los muchos zampones que siguen mamando de sobrepresupuestal. Y entonces tendríamos que cortar las uñas. Ya no hables de que los vas a encarcelar, porque pues, ¿a dónde los metes? Son muchos, ¿no? Pero córtale las uñitas, amárralos, establece una política dura de claridad, ¿no? Y de manejo claro en las cuentas, y vas a ver que lo mismo pasa en la compañía de luz. El otro día me decía una persona, me dijo, ay, yo estoy muy feliz porque mi marido se va a jubilar. Digo, ¿pero qué no le bajan el sueldo? No, dice, ahorita gana 100,000 pesos, ya jubilado gana 200,000. Lo único que sí, ahora sí vas a pagar la luz. Entonces, bueno, es cosas que no entiendes. Nosotros, tú pagas la luz cara, tú, yo, y aquí la pagamos cara, ¿verdad? Y los empresarios y los burócratas de la compañía de luz no. Y además ellos hasta arreglan sus diablitos y hacen sus cosas para sus cuates y lo esto demás. Entonces, ¿cómo no vamos a estar quebrados? ¿Y quién es el pagano de todo esto? La gente del pueblo. Porque dicen, ay, ¿para qué te quejas si son 10 centavos que te van a aumentar la gasolina? En Inglaterra y en Europa es mucho más caro, sí, pero también así ganan allá. Claro. ¿Sí? Allá ganas 10,000 euros, ¿verdad? Y aquí no llegas a ganar 10,000 pesos. Es decir, entonces, bueno, pues que no nos hagan esas comparaciones. O que nos hagan desplegados en los medios de comunicación que paga el gobierno federal, en donde dicen, nosotros perforamos la mitad de pozos petroleros que en Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sí? Pero ¿a cómo me sale cada pozo aquí? Me sale 3 veces más caro que en Estados Unidos por esa corrupción, y eso no nos dicen. Entonces yo creo que la primera cosa que tendríamos que ver los mexicanos todos es ver los niveles de corrupción, de ineficiencia, porque la ineficiencia es altísima también. Y esa tampoco, como tú dices acertadamente, nadie la castiga. Aquí se han caído puentes y se han vuelto a levantar. Bueno, hubo un accidente y lo volvemos a pagar, pero no castigan al idiota que hizo el cálculo, claro, o al tarado que hizo la tranza, en fin. Entonces, esto es lo que nos pasa. Yo siento, Jorge, de veras, Mónica, yo también lo siento. No creas que estoy en una postura radicalizada. Soy un profundo nacionalista, pero sí creo que nos sobran recursos, pero también nos sobran muchos ratas y muchos ineficientes que ya tendríamos que eliminar. Por supuesto. Y esto yo creo que lo podemos vincular con cualquiera de nuestros dilemas o cualquiera de nuestros baches en el camino a desarrollarnos como nación. A final de cuentas, el recurso humano es lo que se define. Lo hemos platicado en otros programas de Punto Final. Háganle lo que quieran a las leyes. Si la gente sigue siendo la misma y los hábitos siguen siendo los mismos, las cosas van a seguir saliendo igual de mal. El abuso, ¿no? Einstein decía, ¿no? La locura yo la defino como el hacer lo mismo varias veces de la misma forma, sí, y esperar resultados diferentes. Sí. Yo creo que fue una manera muy elegante de definir la estupidez, en realidad, no la locura, ¿no? Porque alguien se está haciendo muy rico con el no cambiar, con el no modificar lo que se tiene que modificar, y es el problema en México. Pero no es un desinterés natural. Yo pienso, y con todo respeto, sí, me da la impresión
de que todas estas cosas que no se resuelven porque alguien se está haciendo inmensamente rico. Los errores se conocen, lo que hay que cambiar ya está diagnosticado y conocido muy profundamente desde hace mucho. Y estas radiografías no sirven de nada porque a mucha gente se le cae el negocio. Para mí sigue siendo eso, un juego de poder, quieren realmente cambiar las cosas, hablan de austeridad, pero ¿dónde están los cambios? Se continúa haciendo en todos los niveles de gobierno indulgentes, con autos innecesarios, con tecnología innecesaria para muchos de los funcionarios, con sueldos, bonos pero ahí tienes a nuestros paisanos, ellos ¿no? Sí viven en austeridad. Ellos sí viven en la pobreza, sumidos en la extrema pobreza, para que estos señores se puedan dar los lujos. Pues los están becando, nuestros funcionarios son becarios de la gente, de los contribuyentes en realidad, ¿no? Sí, bueno, no hay duda que los pobres dejan más dinero a un pequeño grupo de gente. Claro. ¿No? Decía en el punto final pasado también algo bueno, es pobres, ignorantes y marihuanos en este país. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere, pero además también, Jorge, maestro, algo que me llama mucho la atención, cómo llegar a un sector, a una familia, a un hombre, a una mujer, en el caso de las que se quedan solas cuidando a sus hijos, cómo llegar a ellos si la preocupación no es una reforma. De acuerdo. No hay interés, es más, ni la información siquiera le llegó, ni siquiera está en contexto con el tema. Y muchos mexicanos están en esa situación. Entonces, ¿qué hacer en esta cuestión con tantos paisanos que lejos de estar ocupados o preocupados en una reforma, están preocupados en qué van a comer al siguiente día o en el día que están viviendo? Eso es precisamente, Mónica. Es decir, hacemos actos de distracción como las famosas reformas, la reforma educativa y toda esta, la reforma energética, la reforma fiscal, etcétera, para que no veamos nuestra realidad, para que no veamos la pobreza, para que no veamos la desocupación, para que no veamos la falta de calidad de nuestros maestros, la falta de probidad de nuestros funcionarios, ¿verdad? Y entonces nos hacen discusiones. Es como cuando están jugando muy mal, fíjate, cuando juegan muy mal los equipos de fútbol, yo no soy futbolero, ¿sí? Aparecen muchos grupos, ¿verdad?, que hacen análisis de qué falló en el fútbol, ¿verdad? Y ninguno de ellos ha jugado un partido, jamás, ni de cascarita. Es muy fácil ver a los toros desde la barrera y querer hacer críticas y querer juzgar el asunto sin haberle entrado, ¿no? Dice Quino en una de sus caricaturas con Mafalda, sale Mafalda y dice, carajo, dice, hay muchos criticólogos y pocos solucionólogos. Y esto es lo que nos está pasando. Así es. Excelente. Bueno, tenemos que hacer nuevamente una pausa. Se está poniendo bueno esto. Tenemos que aterrizar conclusiones para el bloque que viene. Así que iremos preparando nuestros comentarios. Nos vamos a ir solamente un par de minutos, amigos. No se vayan.